Ahí se estaría grabando. Bien, entonces vamos a compartir la pantalla. Bien, ahí todos me pueden ver. ¿Sí, no? Sí. Yo te veo, sí veo la Sí, se pantalla. ve. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios de la guía 3 de la parte 1 y después Dora va a seguir con la parte 2 de la guía 3. Vamos a hablar de cómo calcular derivadas, que es lo que vieron con Cristina en la teórica el lunes. Así que bueno, vamos a arrancar con el ejercicio 1, que es bastante sencillo, que dice: calcule si quedan definidas las derivadas que se indican en cada caso. Y el ejercicio A dice, la derivada que hay que calcular sería g del campo vectorial, o sea, la derivada del campo vectorial en el punto t igual 0, si el campo vectorial es g de t igual 2 seno de t, t coseno de t, con los t pertenecientes a los reales. Entonces, primero lo que vamos a hacer es definir, ya está definida, pero corroborar si existe esa derivada. Como sea G un campo vectorial que va de R a R2, y ambas coordenadas del campo, o sea, la primera coordenada 2 seno de t y la segunda coordenada t coseno de t, son funciones continuas para todo t perteneciente a los reales, entonces existirán las derivadas y particularmente van a existir para el punto t igual 0. Entonces, ¿cómo hacemos las derivadas? Y bueno, derivamos coordenada a coordenada. Entonces, la derivada de la primer componente sería 2 por la derivada del seno de t, que es el coseno de t, y para la segunda componente, si alguien quiere decir algo, activo un micrófono. Ok. Y la segunda componente tenemos el producto de t por coseno de t, ¿y cómo se deriva eso? Y bueno, con la regla del producto de las derivadas. Derivo la primer coordenada con respecto, derivo el primero por el segundo sin derivar, entonces la derivada de t es 1 por coseno de t, menos, ¿por qué? Porque el coseno, la derivada del coseno es menos seno, entonces menos t por el seno de t. Muy sencillo. Luego evaluamos la derivada en el punto indicado, que era g en 0, que era lo que se nos pedía. Entonces, la primera componente, 2 por el coseno de 0, que es 1, 2 por 1 es 2, y la segunda componente, coseno de 0 es 1, 1 menos 0 es 1. Entonces, este es el primer valor de la derivada. Muy sencillo como para arrancar. Vamos a seguir con el otro. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, entiendo que no. Perfecto. No. Bárbaro. Vamos con el siguiente entonces. Este es el ejercicio 3 de la guía 2. Seguimos por ahí. Que dice: se hace la curva imagen de la función vectorial gamma de t, que es t cuadrado como la primera componente, t cubo más 1 como la segunda componente, t cubo menos 1 como la tercera componente, donde t pertenece al intervalo 1, 4. Entonces la pregunta A dice que hallemos la ecuación de la recta tangente y el plano normal al punto 4, 9, 7. Entonces, siempre que tengamos que hacer una recta tangente a una recta tangente, siempre tenemos que calcular un vector tangente que nos diga la dirección de esa recta, y un punto de paso, que es particularmente el punto por donde va a pasar esa recta. O sea, toda recta se define como un vector que la dirige, y un punto de paso, particularmente la recta tangente, está definida. O sea, ese vector que la define es el vector tangente a esa curva. Entonces, vamos a definir, sea L
con dominio en R, que va a R3, de R, ¿por qué? Porque yo le voy a poner un parámetro que va a ser lambda y me va a devolver un vector de 3 coordenadas. Entonces, sea L con el dominio contenido en R que va a R3, la recta tangente a la curva imagen de gamma de t. Entonces, el vector tangente, ¿cómo se calcula? El vector tangente siempre es la derivada del campo vectorial, o sea, derivando cada coordenada a coordenada. Si derivo la primera coordenada, que es t cuadrado, con respecto a t, ¿qué me queda? 2 por t. Acá es la primera coordenada. La segunda coordenada, t al cubo más 1, bajo el 3, t, 3 menos 2, 3 menos 1 es 2, 3t al cuadrado, lo mismo para la segunda coordenada, para la tercera coordenada, 3t al cuadrado. Entonces acá obtenemos el vector tangente para todos los puntos de, para cualquier punto t. Luego, con la ecuación de gamma de t, calculo calculo el parámetro t. Ay, acá me quedó borrado. Es el parámetro t tal que gamma de t en ese punto me dé 497. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi recta tangente y el plano normal que voy a calcular pasen por el punto 497. Entonces, voy a tener que calcular qué valor de t es necesario para que acá tipo, me dé 497. Eso todos me siguen, ¿no? No perdí a nadie ahora. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a agarrar la ecuación de la función vectorial, igualar coordenada a coordenada con el valor del punto que quiero, por donde quiero que pase la recta tangente. Entonces, primer coordenada de la función vectorial era t cuadrado, es igual a 4. La segunda coordenada, t al cubo más 1 es igual a 9, t al cubo menos 1 es igual a 7. Entonces, de la primera ecuación, t al cuadrado igual a 4, ¿qué despejo? Bueno, que el módulo de t es igual a la raíz de 4, que la raíz de 4 es igual a más menos 2. Y descarto el menos 2, ¿por qué? Porque no pertenece al intervalo. ¿Cuál era el intervalo de donde estaba definida la función vectorial? Bueno, entre los t pertenecientes al 1 y 4. El menos 2 está fuera del intervalo, por lo tanto, lo descarto. Luego voy a la segunda ecuación y a la tercera ecuación, y en ambas debería cumplirse, y bueno, notamos que se cumple, ¿por qué? Porque 2... ¿Alguien quiere decir algo? Ah, perdón, se escuchaba. Aprovecho, profe, Sí, decime. porque me quedó una duda de la anterior, si podemos pasar Sí. rápidamente, porque hiciste derivada Bárbaro, sí. de t por seno. Había leído t por coseno y me había quedado pensando en eso. Sí, Está la perfecto, función. nada. ¿Bárbaro? La derivada, había leído que decía t por coseno, pero dice t por seno, me confundí yo. Acá dice... Abajo de todo, menos Ah, t por seno. perfecto. Sí, si querés repasamos acá. No, Eso no, está sería perfecto, había visto, pensé que decía coseno, pero eso es lo que pensé que decía, pero dice seno, así que bárbaro. volvamos. Bueno, Gracias. no pasa nada. Bien, entonces seguimos por acá. Corroboramos las dos ecuaciones que nos quedan cuando t vale 2, porque yo pongo en la segunda ecuación 2 al cubo más 1 me da 9, y 2 al cubo menos 1 me da 7, perfecto. Entonces el punto t que, hace que gamma de t me dé 497 es el punto t igual 2. Por lo tanto, como necesitamos sacar la recta tangente en el punto este de paso 497, y ya hicimos el valor ya calculamos la función derivada de gamma de t, o sea, gamma prima de t, evaluamos en ese punto y calculamos el vector director de la recta tangente que se calcula evaluando esta función
cuando t es igual a 2. Entonces, t 2 por 2 es 4, 3 por 2 al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado es 4 por 3, 12, igual para la tercera coordenada, 2. Entonces, este es el vector director de la recta tangente. Y luego, como la recta tangente, habíamos dicho que se definía como con el vector director, que era la derivada de la función, más el punto de paso, acá lo escribí como una L1, que son los x y z, iguales a lambda 1, que es un número perteneciente a los reales, por este vector director, 4, 12, 12, más el punto de paso, que era el 4, 9, 7. O una recta también posible sería dividir todo por 4 o cualquier múltiplo de este vector. O sea, lo único que nos importa en realidad del vector director es la dirección, no el módulo, digamos. Bien, hasta acá, ¿vamos bien? Sí, sí. Sí. Bien. Luego vamos a calcular el plano normal que pasa por ese punto. Y tenemos que recordar que el plano normal tiene como vector normal la misma dirección que el vector director de la recta tangente. Entonces, si ese plano tiene el mismo vector que la recta tangente, la normal va a ser el 4, 12, 12 o el 1, 3, 3, como hemos puesto en la segunda recta. Da igual. ¿Cómo se arma un plano? A todos les queda claro por qué el plano normal tiene la misma dirección que la recta tangente. Si no, pueden imaginarse, yo acá no lo dibujé y con el lápiz me va a salir un desastre, pero pueden imaginarse una curva simple, un vector tangente, como a cualquier punto imaginario, y un plano que lo atraviesa normalmente a la curva y a ese punto, y la normal, que es perpendicular a ese plano, va a ser el vector tangente justamente, digamos. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, un plano tangente, o sea, el vector tangente de la recta tangente y la normal del plano tangente serían perpendiculares, pero en este caso, como necesitamos calcular el plano normal, tienen la misma dirección, o sea, son paralelos. Bien, la ecuación del plano se calculaba como x vector menos x sub 0 vector, que es el punto de paso, por esa normal, y igualamos a 0. Acá hice las cuentas. La normal 4, 12, 12 por x y z menos el punto de paso 4, 9, 7. Bueno, distribuí coordenada a coordenada. 4, 12, 12 por x menos 4 y menos 9 z menos 7 igual a 0. Bueno, acá lo reduje porque dividí todo por 4 a ambos lados de la ecuación, y me queda el 1, 3, 3 por x menos 4 y menos 9 z menos 7 igual a 0, y luego multipliqué los dos vectores escalarmente, y obtengo lo siguiente: 1 por x menos 4 es x menos 4, más 3 por y es 3y, menos 3 por 9 es menos 27, más 3 por 7 es, 3 por z es 3z, menos 3 por 7 es menos 21. Entonces, sumo los términos independientes de este lado y los paso con el signo opuesto del otro lado. Entonces me queda x más 3y más 3z igual a 54. Para chequear si ese plano está bien, bastaría con ponerle alguno de los puntos y fijarse que pertenece al plano. Por ejemplo, el 4, 9, 7. 4, deberíamos poner
en la coordenada X el 4, 4 más 3 por 9, que es 27, más 3 por 7, que es 21, que me da 54. Por lo tanto, está bien calculado el plano. Siempre cuando calculen un plano, una recta, fíjense si, fíjense si el punto de paso al menos les pasa por ese plano, ¿no? Bueno, hasta acá hemos calculado entonces de esa función vectorial la recta tangente que pasa por ese punto y el plano normal que pasa por ese punto. Ahora, Perdón, sí. ¿no da 52 en la parte del plano de PN? 52. Puede Sí, ser 52. confiado. Claro, cuando Bien. lo reemplazaron Medellín. Bueno, bárbaro. Entonces, a ver si lo puedo escribir acá. Mm. Em, En comentar, tenés que ir al coso amarillo de la derecha. Este, ¿no? Acá. Sí. Sí, Ok. pueden borrarse, ¿no? Claro, pero no voy a poder No, borrarlo. creo que hay 52. el botón amarillo, viste, que el cuadradito de texto, que está todo a la derecha, a la derecha, en la barra de herramientas. Ahí pues. El botón amarillo, a la derecha. Botón amarillo, Rectángulo acá. blanco. O sea, ese, sí. ¿Estás en ese? Ahí está. Y haces un cuadro de texto y ahí puedes poner 54, vale 54, en realidad, qué sé yo. Acá, por ejemplo. La T esa, o cualquiera de esas, creo. Estoy como acá, digamos. Ahí va. No, no, o sea, ahora puedes usar las herramientas Perdón. de arriba. Qué Viste bueno. que donde Claro. está el redondel Perfecto. Agregar celeste. comentario Claro, acá. tal cual. Eso. Perdón que Bárbaro. te maría por todos No, lados, no, pero bueno. la mejor, la mejor. Gracias. No, no. 52. Claro, no voy a poder borrarlo, eso sí. No voy a poder borrarlo. Pero bueno. Sí, No no sé era. por qué. Vos lo seleccionás y lo borrás. Ah, vos el 54. Claro, esta no la voy a poder borrar porque Podés es hacer una un imagen. rectángulo opaco de color blanco. Mm. Los rectángulos están en la misma barra. A la derecha, ¿viste donde hay Sí. un círculo, un cuadrado y un triángulo? Justo por Círculo, ahí, ahí. cuadrado, un triángulo. Ahí lo pasaste. Ese. ¿Acá? Ujú. Bárbaro. Sí, ahí, en el lugar Hago que un me toca. rectángulo. Y ahora hay que ver si es opaco ahora. No, bueno. Sería acá, ponele Rellenarlo con blanco. rellenos con blanco. Perfecto. Bien Acá. ahí. Y ahora esto lo podría mover para acá. No. Pasa que No. Se va a te lo borrar puso todo. todo el mismo, te lo puso todo el mismo cuadro de texto o algo así. Malísimo. No pasa nada, porque va sintiendo. Se lo podés Bueno, borrar y podés escribir un nuevo 52. bueno, lo dejamos así y yo después cuando suba esto como al campus o algo así, lo edito y lo subo bien, ¿vale? Dale. Si todos lo entendieron, es un... Bien, perfecto. Bueno, entonces da 52 y chequeamos que cumpla con la ecuación del plano. Yo me comí dos numeritos. Bien, para el punto B dice que calculemos el módulo del vector tangente en el punto t igual 2. Bueno, esto es muy sencillo. La norma de un vector es elevar cada componente al cuadrado y hacer la raíz cuadrada. Esto no tiene ninguna ciencia. Y me da eso. 4 raíz de 19. Después me pide que verifiquemos que C es una curva plana. ¿Alguien tiene idea qué puede ser una curva plana? ¿Qué es eso? ¿Alguien se le ocurre? ¿O sabe? Te interrumpo 2 segundos. ¿Cómo? Acá no creo que te consultaron por chat, porque Ok. cambia de la coordenada 41212 a 133. A ver que no puedo. A ver, ahí vamos.
vos decís tipo esta, 1, 3, 3, porque Claro, de debe 4, ser. 12, 12. Lo que hice acá sí me comí un paso. O sea, vos podés, si quisieras, ponele, es lo mismo, por ejemplo, poner 4, 12, 12 o poner 3 por 1, 3, perdón, 4 por 1, 3, 3. ¿Por qué? Porque es un vector y se puede, o sea, hacer el vector 4, 12, 12 es lo mismo que hacer otro vector por un escalar, digamos. Eso es una operación válida. Entonces después como el 4 que estaba acá, digamos, lo pasé dividiendo, o sea, o todo lo dividís por 4, y, o sea, del lado de la derecha 0 dividido 4 es 0, o sea, es lo mismo. No sé si queda claro, o Ramiro, mi tocayo. Perfecto, bárbaro. Bueno, entonces estaba hablando de la curva plana, y que nos pedía que verifiquemos si C es una curva plana. Bueno, C es una curva, diremos que C es una curva plana si encontramos un plano que contenga a todos los puntos de esa curva. Básicamente vamos a decir eso. Entonces, ¿cómo hacemos para corroborar, para verificar que existe esa curva plana? Y bueno, voy a tener que encontrar ese plano. Si yo encuentro un plano que contenga a mínimo 3 puntos de esa curva, voy a tener el plano que contiene a todos los puntos. ¿Sí? Sí. ¿Alguien habló? Y pueden estar alineados esos puntos. ¿Alineados en qué sentido? Y en el Decís. sentido de que en vez de una curva sea una curva que es una recta. Claro, si yo quiero, o sea, puede haber dos formas, que todos los puntos de una curva estén en el mismo plano o que la curva corte a un plano, o sea, que sea una curva alabeada, digamos, se le dice. Si yo encuentro un plano que contenga mínimo 3 puntos, cualquiera sean esos puntos, toda la curva va a estar contenida en un plano y diremos que esa curva es plana. ¿Me seguiste? Sí. Perfecto. Entonces, yo agarré 3 puntos al azar, por ejemplo, cuando te vale 1, cuando te vale 0 y cuando te vale -1. Volvemos a la Una ecuación de la... pregunta. Sí, Igual en este caso creo que no podría valer t menos 1 y 0 porque el intervalo iba de 1 a 4. sabes que sí, tenés razón. Tenés razón, la pifié yo acá. Sí, sí, es cierto eso. Es cierto. Igualmente el plano que obtenga. Igualmente el plano va a ser el mismo. Claro, total, total. Claro, sí, esto es un error mío, la verdad me confundí. Pero, como decía el compañero, el plano, aunque no esté definida para estos valores, como decía el ejercicio, el plano va a ser el mismo porque el plano va a ser el mismo. El plano así va a contener a la imagen, el plano seguro. Exactamente, sí. Bueno, les muestro la resolución, tengamos en cuenta que eso, tipo, nada, la pifé, lo choto de que no pueda, no tengo para escribir como hacen las chicas, entonces como que lo podría escribir ahora, pero bueno, eh, no sé cómo solucionarlo acá. Después cuando le suba esto, lo corrijo. Entonces sería, bueno, agarrar cualquier punto entonces que pertenece al dominio de la función, agarrar 3 puntos cualquiera que pertenezcan y encontrar ese plano. Bueno, lo vamos a hacer como, le muestro la resolución y después lo arreglamos. Pero acuérdense eso, que justamente los puntos deberían pertenecer al dominio de la función, que es entre 1 y 4. Agarras 3 puntos entonces, por ejemplo el 1, el 2 y el 3, acá agarré el 1, el 0 y el -1,
va a ser el mismo plano, pero bueno. ¿Cómo haces? Bueno, de 3 puntos, puedes agarrar, restar un punto menos el otro punto, y encontrás tipo 2 vectores que estén en el mismo plano. 2 vectores, y luego, si es que existe, digamos, hallás, o sea, si es que pertenece al mismo plano, hallás una normal a esos 2 puntos. O sea, si no fuesen, si no perteneciesen al mismo plano, no podrías encontrar una normal, o sea, la normal te daría 0, 0, 0. Entonces, bueno, yo acá hallo la normal como el producto vectorial de A menos C por B menos C, y que me queda el 0, 2, menos 2, y luego, como hicimos antes, bueno, hallamos la ecuación del plano. A ver, vamos a chequear si, por ejemplo, bueno, si para el punto 1, donde está definida el 1, 2, 0, esto funciona. En el 1, 2, 0, 2 menos 0 es 2, claro. Si yo quiero hacer el punto 3, ¿cómo era? Para t igual 3, para t igual 3, ¿qué sería? 3 al cuadrado es 9, 3 al cubo es 27, más 1, 28, 26, o sea, 9, 28, 26. Eso debería funcionar, 9, 28, 26. 28, claro, 28 menos 26, 2, ahí va. Entonces, claro, cumple para cualquier valor de t, pero acordémonos que cuando lo hagamos debería pertenecer al dominio de la función vectorial. Más allá del error que tenía acá, ¿se entendió cómo corroborar si una curva es plana o no? O sea, cómo encontrar ese plano que contiene la curva. Sí. Sí, sí, profe. Bárbaro, gracias. Bueno, y después nos pedían que hagamos la intersección de la curva C con el plano I más Z igual a 2. Esto creo que lo han visto bastante. En álgebra del CC se veía bastante cómo intersectar curvas y planos. Acá en esta parte vamos a ver un par de cositas de estos, así que nada, refresquemos. Bueno, nosotros teníamos la curva que estaba parametrizada como gamma de t, al cuadrado más t al cubo más 1, t al cubo menos 1, y el plano I más z igual a 2. Entonces, si yo quiero ver la intersección, o sea, ¿qué posibilidades hay? Que la curva o esté contenida en el plano, pero que ya vimos que esa curva está contenida en el plano I menos Z igual a 2, o sea, no creo que esté contenida también en el I más Z igual a 2. Esa sería una opción. La segunda opción sería que la curva corte a este plano en un punto. Que esa va a ser la opción. Entonces, bueno, la primer componente, que es la coordenada X, la ponemos como t al cuadrado, la coordenada y, t al cubo más 1, la coordenada z como t cubo menos 1. Estamos como desparametrizando la parametrización justamente para introducir en la ecuación del plano y ver qué punto es la intersección de esa curva y ese plano. Entonces, bueno, acá dice lo que acabo de decir. Entonces agarro la ecuación del plano, que era I más Z igual a 2, donde dice I pongo T cubo más 1, donde dice Z pongo T cubo menos 1 igual a 2. 1 menos 1 se me van, T al cubo más T al cubo, 2T al cubo igual a 2, paso dividiendo el 2 para acá, T al cubo igual a 1, entonces T es igual a 1. Entonces, cuando T es igual a 1, yo tendría el punto donde esta curva intersecta este plano.
Y el punto es, agarro la parametrización, gamma de t, y lo evalúo en t igual a 1, entonces 1 al cuadrado es 1, 2, 1 más 1 es 2, 1 menos 1 es 0. Entonces este es el punto donde el plano se intersecta con la curva parametrizada. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? A ver en el chat si alguien dice algo. No. Bueno. Cualquier cosa me dicen. Bueno, y el último que voy a hacer yo es el ejercicio 6 de la misma guía, que nos piden que hallemos una parametrización regular definida por las ecuaciones y obtengamos la recta tangente en el punto. De vuelta a la recta tangente, por esto lo vamos a ver bastante, así que vayan familiarizándose con la definición y con lo que significa. Bueno, nos dan la ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2, que es, si alguien no lo sabe, es una esfera con radio raíz de 2, y la otra ecuación que nos dan es z igual la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que representa un cono en R3. Y nos piden que calculemos la recta tangente en el punto 0, 1, 1. Entonces, bueno, nada, para obtener la intersección hay que, como hicimos antes con el plano, hay que introducir una ecuación adentro de la otra y ver si eso es matemáticamente posible y bueno, y trabajar ahí. Esto es bastante sencillo, por suerte. Entonces, tenemos la ecuación de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2, y tenemos que z es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Bien. Es la parte de arriba de arriba, o sea, con z mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque, bueno, la raíz cuadrada de algo que es siempre positivo, bueno, la raíz cuadrada, perdón, siempre está definida para algo positivo, o sea, pero bueno, es solamente la parte de arriba. Entonces introduzco z igual la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado dentro de la ecuación de la esfera. Entonces me queda x cuadrado más y cuadrado más la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, el cuadrado lo simplifico con la raíz, me queda igual a 2. Luego, bueno, x cuadrado más y cuadrado me queda 2x cuadrado más 2y cuadrado igual a 2. Esto simplifico todo, o sea, divido todo por 2, y me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Perdón, profe, por ahí arriba sí le saco foto. Solo un momento, ¿no? Al dibujo y. Dale. Ahí Igual mi dibujo es... Soy muy malo dibujando. Gracias. Dale. Bueno, luego, entonces, la curva que es la intersección de la esfera con el cono, tiene la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces la definiremos como los x y z pertenecientes a R3, tal que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 1, y al mismo tiempo que z es igual a 1. ¿Por qué? Porque, bueno, nada, x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, entonces eso lo reemplazo en la ecuación del cono y me queda que el plano donde está contenida esta circunferencia de radio 1 es el plano z igual a 1. Luego, bueno, como ya sabemos parametrizar una circunferencia, definimos a x como r coseno de tita y a y como r seno de tita, pero como es una curva,
y el radio ya está definido, y es 1, entonces nos va a quedar solamente en función de θ. Luego, si definimos como gamma de t a la parametrización, diremos que en la primera coordenada es, bueno, coseno de θ, y en la segunda coordenada seno de θ, con θ perteneciente al intervalo 0,2pi. Esto es lo que venimos trabajando más o menos. Profe, tengo una Sí. duda. Decime. ¿Por qué ¿Este le queda todo ejercicio? sí, 2x cuadrado más 2y? ¿Está? Sí, ¿por qué queda todo con 2? Si en la anterior solo estaba el resultado con 2. Perfecto. Mirá, acá, cuando yo hago la intersección entre la esfera y el cono, esta ecuación, o sea, donde dice z, que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, voy a introducir esto en el valor de z de esta ecuación. Esto es lo que hice acá. Entonces pongo x cuadrado más y cuadrado, que es este primer término. Donde dice z, voy a poner la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, simplifico este cuadrado con esta raíz y me queda, entonces me queda x cuadrado más y cuadrado más x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más x cuadrado me da 2x cuadrado, y cuadrado más y cuadrado me da 2y cuadrado igual a 2. Entonces, después, si si divido todo a ambos lados por 2, me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Me seguiste? Ah, listo. Gracias, profe. ¿Entendiste? Sí, gracias. Perfecto, bárbaro. Bueno, ¿alguien tiene otra duda? Si no, vamos a hacer un descansito de 5 minutos y ahora sigue Dora con la parte 2 de la guía 3. Dale. Sí, Dale. ahora yo arranco. Hacemos 5 minutitos, Ok. 5 minutitos, sí. Y yo arranco así, hago bastante. Perfecto. Bien, Igual, profe, Bárbaro. si querés, déjame el archivo ahí, así termino de copiar un segundo. Bueno, dale, no hay drama. Perfecto. Bueno, entonces retomamos en 5 minutos. ¿Vale? Hasta luego. Entonces dejo de grabar esta parte. Sí, o como que, sí, deja de grabar. Sí. Bien. Y ahora. Profe, ¿puedes poner un poquito más abajo? Ahí está, gracias. Ahí creo que estoy. ¿Cómo dejo de grabar? Detener.